Nuevamente feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Bienvenidos. Esperando que estén trabajando muy bien, muy fuerte con su facilitador y en el proyecto sociocomunitario. Recuerden que Misión Riva tiene dos componentes, un componente pedagógico, un componente sociocomunitario, porque los conocimientos que desarrollemos aquí tienen que reflejarse en la comunidad. ¿Ok? Para contextualizar lo que estamos aprendiendo, para contextualizar lo que estamos conociendo y de esa manera contribuir al desarrollo de nuestro país. Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar fundamentalmente un tema que es apasionante, que tiene que ver con las áreas culturales de Venezuela. Venezuela, vamos a trabajar desde la perspectiva de que Venezuela tiene 10 áreas culturales. Este tema lo vamos a desarrollar en continuidad con el poblamiento aborigen, que data de los 24.000 a los 14.000 años. Pero asimismo vamos a ver algunos rasgos que desarrollaron las diversas culturas. Estas 9 áreas las vamos a sintetizar en 5 áreas solamente por cuestiones de tiempo. Además, queremos que destaquen algunos elementos que nos son fundamentales y esperamos que en este resumen que vamos a hacer, estén representadas todas las áreas. Esto es antes de la llegada de los españoles, es decir, 9 áreas culturales que tenía Venezuela, resumidas en 5, antes de la invasión española. ¿Ok? Vamos entonces a presentar el tema. Les pido que tomen nota rapidito porque hay mucho contenido por desarrollar. Vamos con la presentación del tema. Áreas culturales de Venezuela. Aunque son 10 áreas culturales que hay en Venezuela, nosotros la vamos a resumir en 5. Veamos en la siguiente diapositiva las áreas culturales en las que va a estar resumida entonces el desarrollo de las poblaciones aborigen en sus características económicas, políticas, sociales y culturales. Veamos el mapa. Ahí observamos 5 áreas fundamentales. Los arahuacos del noroeste, los arahuacos del occidente, que comprende la región, parte de la región de los llanos, y Falcón Lara Yaracuy. Seguidamente tenemos los timotocuicas del color moradito. Estas son áreas fundamentalmente que estaban basadas bajo un modo de producción teocrático. En la parte norte de las poblaciones timotocuicas o las áreas culturales timotocuicas vemos las áreas de los caribes de la costa, que se extiende desde el Caribe de la costa en el noroeste venezolano a Caribes de la costa en el oriente venezolano. Los caribes es fundamental destacar que ellos se extendieron por todas las islas, por todas las Antillas, y de ahí el nombre de Mar Caribe. En la parte sur de Venezuela y en los llanos centrales y llanos orientales vemos unas áreas mixtas. Ahí se desarrollan lo que nosotros vimos en las clases anteriores como las áreas del Bajo Orinoco y los llanos. Vamos entonces a caracterizar área por área los rasgos socioeconómicos culturales de las comunidades aborígenes. Los rasgos socioeconómicos y culturales de las comunidades aborígenes, vamos a estudiarla parte por parte. Vamos primero con los aspectos socioeconómicos y culturales de los arahuacos del noroeste y los arahuacos occidentales.
Los arahuacos del noroeste comprenden lo que son los estados Falcón, Lara y Yaracuy, y los arahuacos occidentales, que es la misma rama, es decir, que es una cultura que se extiende desde el norte al sur, comprenden los estados Apures, Barinas y Portuguesa. Estudiemos entonces a los arahuacos del noroeste en sus distintas características. Las poblaciones asentadas, cuya economía se basaba en los cultivos agrícolas, desarrollaron embalses, canales artificiales que le permitieron mejorar sus cosechas. Cultivaban el maíz, la yuca, el ají, la uyama, la papa, la fruta, además de las pescas fluviales. Vemos que está determinado por algunas condiciones geográficas, pero vemos que han logrado un desarrollo importante, sobre todo en los aspectos agrícolas, pues extendían las aguas, aprovechaban las aguas precisamente para cultivar. La mayoría de estas civilizaciones se desarrolla cerca de los lagos, cerca de los ríos y en áreas costeras. Asimismo vemos cómo tienen una organización política compleja bajo el cacicazgo, que era esa jerarquía era alternada con el chamán. El chamán era el sabio, muchos dicen brujo, pero en verdad no era el brujo, era la persona de mayor tradición, que no era el cacique era más bien escogido por sus habilidades, destreza, heroísmo, mientras que el chamán poseía conocimientos ancestrales. En lo social tenían aldeas autosuficientes, con complejos de vivienda cuyos habitantes oscilaban entre 500 y 1000 habitantes. Asimismo, en lo religioso, el sacerdote tenía prácticas adivinatorias, curativas y ritos de fertilidad. En la Venezuela actual nosotros vemos cómo esos conocimientos ancestrales de los aborígenes se mantienen. Muchas de las enfermedades que puede poseer una gente que no son curadas por la medicina occidental o por la medicina tradicional, son curadas con medicinas alternativas. Esa medicina alternativa es producto precisamente de ese conocimiento ancestral que traían estas poblaciones aborígenes. Asimismo, podemos decir que eran politeístas, usaban el algodón para tejer, construían instrumentos musicales, alfarerías, canoas, adornos, armas y elaboraban. Ustedes deben saber qué significa la chicha, ¿verdad? Chicha es un producto que se hacía en aquella época con maíz, fundamentalmente con maíz. Y hoy en Venezuela, por todas partes hay chicha, con algunas características en unos lados, con otras características en otros. Y complementaban su actividad de subsistencia a través del comercio. Es decir, el comercio era utilizado fundamentalmente para obtener aquellos recursos, aquellos productos que ellos no tenían. Hablemos ahora de los arahuacos occidentales. Los arahuacos occidentales ocuparon los territorios de Falcón, Lara y Yaracuy, así como también los llanos occidentales de Barinas y Portuguesa. O sea, ubíquense más o menos en qué área del territorio venezolano estaban ubicados los arahuacos occidentales. Asimismo, constituían comunidades sedentarias. Cultivaban la yuca, el algodón y el maíz. Yo quiero que ustedes destaquen aquí los productos o los cultivos que se desarrollaban o que desarrollaban estas comunidades. Fíjense, la yuca, el algodón y el maíz, porque sobre esto vamos a referirnos más adelante. Los arahuacos occidentales también practicaban la distribución de la producción y el comercio, y eran liderados por el cacique. Es decir, ya había una organización política que era liderada por el cacique. Yo creo que ustedes recuerdan lo del modo de producción
fundamentado en el cacicazgo, así lo llamamos, y creían en la vida sobrenatural, es decir, sus creencias religiosas estaban fundamentadas en lo sobrenatural, practicaban ritos y ceremonias, es decir, ellos tenían algún fundamento religioso y ese fundamento religioso lo desarrollaban a través de la práctica de ritos. Fíjense que aquí es importante destacar lo que destacamos con las otras comunidades del noroeste, de los arahuacos del noroeste. Es el hecho de que el comercio y la producción era distribuida equitativamente y el comercio asimismo era utilizado fundamentalmente para obtener aquellos productos que ellos no producían. Vamos a desarrollar ahora la otra área cultural, que son los caribes de la costa, tanto en la parte noroeste del país como los caribes de la costa en el oriente del país. Prepárense a tomar nota. Los caribes de la costa abarcaban fundamentalmente la región costero-montañosa de Venezuela, es decir, al norte del país. Estos comprendían los estados Zulia, lo que son los valles centrales, Caracas, Aragua y fundamentalmente los estados orientales. Eran poblaciones sedentarias, practicaban la agricultura itinerante donde cultivaban maíz, yuca, ají, frutas y practicaban la pesca marina. Cuando nosotros hablamos de la agricultura itinerante es que ellos no agotaban los suelos, o sea, las prácticas de la agricultura iban a ser rotativas en distintas áreas y esto los obligó precisamente a establecerse en comunidades sedentarias. Estaban organizados bajo la estructura del cacicazgo y veneraban espíritus naturales. Fíjense, en
Estas nuevas características podemos destacar que tenían una cultura artesanal muy variada: cerámicas, canoa, hamacas y cestería. Las hamacas, la cestería, la cerámica, las canoas, eso se ha mantenido en la Venezuela actual desde esos tiempos hasta este momento. Todavía sigue siendo elementos fundamentales de nuestra cultura. Asimismo usaban distinciones por hazañas bélicas, pinturas, tocados de pluma y prendas de oro. Practicaban el canibalismo ritual con los prisioneros de guerra. Esto hay que resaltarlo, ¿no? Esto de que practicaban el canibalismo ritual. Cuando nosotros hablamos de canibalismo ritual nos estamos refiriendo a que cuando ellos capturaban a los guerreros de otras tribus, ellos pensaban que al ingerirlos, al comérselos, el valor, el heroísmo, la fuerza de esos guerreros, el espíritu de esos guerreros entraba al cuerpo de ellos. Es por eso que hacían estas prácticas. Pero solo después de una guerra, solo después de ser capturados, solo después de ser... no podríamos usar el término de asesinados, porque eso es una concepción distinta a lo que podemos verlo ahora. Pero sí se practicaba el canibalismo de una manera ritual. Fíjense como en la característica de los arahuacos y los caribes, en sus aspectos culturales, fíjense cómo destacan algunas cosas que coinciden: los cultivos, el intercambio comercial. Vamos a ver en breve otra área cultural que está referida a los Andes, a los Timotocuicas, y vamos a ver que aquí hay una distinción en cuanto a las actividades económicas, la manera como se organizan, la manera como utilizan la tierra. Aunque es agrícola, no practican la misma agricultura, es decir, la practican de distintas maneras. Esto quiere decir, por eso se llaman áreas culturales, porque no todos son iguales, no todos actúan de la misma manera, inclusive no todos tenían la misma costumbre. Y eso, cuando nosotros hablamos de civilizaciones, el diálogo de civilizaciones, nos referíamos a eso. Es decir, no es la imposición de una cultura sobre otra, sino comprender que sencillamente hay culturas distintas que tienen que ser respetadas en su desarrollo, en su evolución, en su proceso, y ninguna civilización debe imponerse sobre otra. Vamos a ir a tratar un poco sobre los Timotocuicas y vamos a ver con más profundidad lo que trato de decir en este momento. Fíjense, la cultura timotocuica se va a desarrollar en los Andes venezolanos, en las grandes alturas de los Andes venezolanos, ahí donde se encuentra el Pico Bolívar, donde están los estados Mérida, Táchira y Trujillo. Ahí se van a desarrollar las comunidades timotocuicas, y muchas de las cosas que desarrollaron los timotocuicas aún se mantienen. Vamos a ver a continuación las distintas características de las comunidades timotocuicas. Las comunidades timotocuicas van a tener sus asentamientos en la región de los Andes, y su presencia ahí data de los 630 años antes de la llegada de Jesucristo aproximadamente.
630 años antes de la llegada de Jesucristo. El cultivo básico era la papa e incluían en las técnicas agrícolas elementos avanzados como diques y estanques. Esto es para aprovechar las fuentes fluviales. Ellos, a través de una técnica bien avanzada que todavía sorprende a científicos, lograron desarrollar una agricultura muy profunda, con un avance tecnológico increíble. Asimismo, utilizaron terrazas y andenes para el cultivo de laderas y los silos subterráneos. Es decir, ellos tenían la capacidad de almacenar lo que producían. Y como el clima se prestaba precisamente para conservar esos alimentos, tenían menos problemas que en las otras áreas culturales o en las otras zonas geográficas de Venezuela. Aquí vamos a destacar la gran variedad de cultivos como leguminosas, yuca, maíz, tubérculos, fruta, cacao y tabaco. La agricultura se practicaba de acuerdo al terreno mediante cultivos itinerantes, la roza y la quema. Los excedentes eran almacenados en mintoye. Mintoye es una palabra que se mantiene, una palabra aborigen. Eso es una especie de canelle o bohío. Eso funcionaba una especie de granero. El término que se le conoce en algunas regiones es granero, pero en otras partes de Venezuela perfectamente saben lo que es un caney y qué es un bohío.
El comercio se desarrollaba entre las distintas aldeas. Era un comercio bastante fluido por su capacidad de almacenamiento que tenía. Estaban estructurados desde el punto de vista social sobre la base de la familia. La organización religiosa era altamente compleja, generando la presencia del moham, que era el líder, y las viviendas eran fabricadas con paredes de piedra y barro. Fíjense que distinto a las otras culturas, donde destacaba la choza, destacaba la palma, aquí se construyen es con piedra y arcilla, eso es piedra y barro. Y de esa misma manera, con piedras y arcilla eran que construían los diques y las represas. En lo que se refiere a la cultura de los Timotocuicas era muy rica, incluyendo ahí la industria del chimó, de las mantas, las canoas, objetos de alfarería, productos de fique y armas. Los Andes venezolanos tienen una tradición grandísima en lo que es alfarería. La belleza de la alfarería andina es reconocida en todo el país, asimismo como su tradición agrícola. Fíjense lo que se destaca cuando el estudio de estas áreas culturales, lo rico, lo diverso, la organización política, la organización social, la organización en el trabajo. Sí, son comunidades que aunque variadas, que aunque culturalmente distintas, mantienen elementos en común. Y uno de esos elementos es
la manera tan ideal como conviven con el medio natural, que no lo destruyen, la manera tan ideal como conviven con las otras distintas aldeas, cómo desarrollan el comercio, cómo desarrollan la agricultura, y fíjense cómo van evolucionando, van teniendo un desarrollo propio, un desarrollo, si podemos llamarlo así, un desarrollo endógeno. A continuación vamos a hacer un resumen sobre los aspectos fundamentales que se destacaron en estas distintas áreas culturales de Venezuela. Fíjense también que destacamos aquí que la tradición agrícola de nuestro pueblo, la tradición ancestral y agrícola por excelencia que tiene nuestro pueblo. Hoy estamos convertidos en un país petrolero, pero que esperamos poder diversificar a tal punto o sembrar el petróleo a tal punto que podamos tener de nuevo un país rico en lo que son las áreas culturales. Vamos a ver entonces el resumen que yo les estaba diciendo, que comienza entonces con la población, la distribución de la población en el norte del país. La distribución de la población en la región andina y noroeste del país es lo que más destacó. En el oriente la dispersión de la población era un poco mayor que en el occidente. En el occidente estaba un poco más concentrada, pero sin embargo destacamos que es en la parte norte del país donde se concentra la mayor actividad agrícola, la mayor actividad cultural y por ende la mayor cantidad de población en ese periodo. En lo económico, las actividades de producción se basaban en el trabajo comunitario, fundamentalmente en el trabajo comunitario. Es decir, que en este caso no había la explotación a través de lo económico del hombre, sino que todos trabajaban en conjunto y producían para todos. Fíjense que la división del trabajo era especializada. Es decir, había una división sexual del trabajo. Fundamentalmente los hombres eran los que construían los diques en el caso de los Andes o labraban la tierra, mientras que las mujeres practicaban la recolección.
Esta especialización del trabajo era con un sentido más bien de ayuda, de un sentido comunitario, donde ese conocimiento o esas habilidades no sucumbían o no terminaban en el dominio de un sector sobre otro, sino todo lo contrario. El trabajo, la formación y las habilidades eran para el trabajo en función de toda la comunidad. Fíjense cómo en las comunidades aborígenes la división del trabajo, es decir, el conocimiento de alguna habilidad, no implicaba la dominación de un sujeto por el otro, no implicaba la dominación de un sector por el otro. En el caso nuestro, en el caso muy reciente, el hecho de que muchas personas que tenían un conocimiento fundamentalmente sobre la industria petrolera, que manejaban el conocimiento técnico de la industria petrolera, y que después se quisieron abrogar el derecho sobre todo los venezolanos en base a ese conocimiento, esa no era una práctica de las comunidades aborígenes. Las prácticas de las comunidades aborígenes estaban en función de las comunidades. Esto es para nosotros distinguir dos elementos que son fundamentales. El primero, el que ya les acabo de decir, y el segundo es cómo el conocimiento es usado para dominar el hombre, cómo el conocimiento es usado para dominar un sector sobre el otro, para imponer la voluntad de un sector sobre el otro. Esto se dio en la Venezuela actual, esto se da en la Venezuela ahora, que no tiene nada que ver con esas prácticas, no tiene nada que ver con nuestros ancestros, que tiene que ver con otro proceso que viene después, que es el proceso de colonización y que trataremos más adelante. Vamos a seguir viendo las diapositivas, que van a estar referidas fundamentalmente a estas mismas características, pero ya en el aspecto social. Veamos. La distribución del consumo de productos se realizó en forma colectiva, es decir, nadie quedaba sin recibir comida, nadie quedaba sin recibir vestido, nadie quedaba sin recibir cualquier elemento que ahí se producía, es decir, era en colectivo, no era individualizado, es decir, no se aprovechaba la producción para dominar un grupo, para dominar un sujeto con respecto a otro, grupos con respecto a otro. El comercio se desarrolló para obtener bienes que no se producían. Se realizó sobre la base del excedente de producción y no se desarrolló la economía monetaria.
Fíjense que aquí cuando se habla de las actividades comerciales, la actividad comercial se desarrolla en función al excedente. Es decir, si una comunidad producía más de lo que necesitaba, esa parte que producían la iba a comercializar. Asimismo, el comercio era un comercio de subsistencia. Es decir, yo solo comercializaba las cosas que necesitaba. No, el comercio no era utilizado para el dominio o el aprovechamiento de ese producto. Era un intercambio igual. Si nosotros viéramos las propuestas que hay ahora, fundamentalmente con respecto al ALCA, nosotros nos vamos a dar cuenta que si ellos tuvieran la oportunidad de ver una videoclase, una teleclase, los planteamientos tendrían que ser necesariamente distintos, porque los planteamientos en el contexto actual están fundamentados precisamente a cómo a través del comercio yo domino a los pueblos, cómo a través del comercio yo controlo a los otros pueblos, controlo su alimentación, controlo su soberanía, controlo su cultura. Entonces, esos son elementos que nosotros tenemos que destacar. Vamos a ver una última diapositiva sobre el aspecto social de los aborígenes, donde vamos a darnos cuenta también de algo bien importante. Veámoslo. No existe la propiedad privada de los medios de producción. Eso quiere decir que existía una igualdad social. Es decir, la jerarquía no deriva de las rivalidades políticas, sociales y económicas, sino sobre la base de la sabiduría, la destreza y el coraje. Cuando no existe la propiedad privada de los medios de producción, quiere decir que nadie se aprovecha de esos instrumentos para producir. Y al no aprovecharse, bueno, sencillamente no puede haber las clases sociales, no puede haber la igualdad, la desigualdad social. Esta es una característica fundamental de nuestras sociedades, de nuestras comunidades ancestrales. Destacamos en esta clase entonces cómo el desarrollo cultural, político, social de nuestras comunidades aborígenes, fundamentalmente el desarrollo cultural, es de gran importancia para nosotros, tanto es así que muchas de las cosas aún la mantenemos. Vamos a ver en las próximas clases el impacto tremendo que tiene la invasión española sobre estas culturas y cómo a pesar de ese impacto todavía se resistieron hasta los actuales momentos. Bueno, vencedoras y vencedores, nos vemos en la próxima clase, los espero a todos, así con mucho ánimo, desarrollen las actividades que hay en los folletos y el trabajo sociocomunitario. Nos vemos, muchas gracias.